estamos en Outariz. Básicamente es para conmemorar el Día de los Humedales. Este Día de los Humedales, bueno, es un día que se celebra para dar importancia a las zonas húmedas. Bueno, en este caso la más próxima que tenemos en Ourense es el río. Y un poco la importancia de estas zonas, pues que son hábitats de multitud de especies, tanto animales como vegetales, ¿vale? Árboles, algas, anfibios. Entonces la actividad, pues vamos a combinar un poco un pequeño paseo, iremos haciendo alguna parada para explicar la importancia de estos ecosistemas. Tengo aquí prismáticos, pues si queréis llevar, ¿vale? Y bueno, el telescopio era para ver si desde aquí veíamos algo. Yo llevo aquí cámara y algunos objetivos y aún llevo un Zoom 70-300 y pesa más y no consigo tanto. Eso es como si la llevas ahí. Sí. Todo. Vale, ahí por ejemplo podemos ver... ¿Y calidad? Calidad de la... sí. Ahí con el telescopio, podemos ver ahora si queréis. Unas especies más típicas ahora en invierno, que es el cormorán. Vale, el cormorán grande, mucha gente piensa que es el mismo que hay en la costa. Y el que vemos nosotros es este. Vale, el cormorán grande es una especie... Pues nos mantendrá aquí disfrutando, presenciando esta fantástica jornada correspondiente al Concejo de Turismo. ¿Listas?